8 con Nicole, las otras 8 Lisette, y lo que falta, el resto Sara. Son las 9:04 tengo yo aquí, son 45 minutos de Zoom. A ver si podemos terminar en 30 minutos las diapositivas, Doc, sabiendo que cada diapositiva más o menos este, el tiempo de disculpe, duración es de 1 hora. la programación del Zoom me dio solo 30 minutos. ¿No escuché? ¿Alguien me dijo algo? Que la programación del Zoom solo me dio 30 minutos. ¿A quién le dio 30? A mí No es, que no es a mal. yo lo ¿A quién? programé, yo hice Allá, sí, yo hice allá. la llamada y solo me dio 30 minutos. Bueno, entonces anda haciendo otro link para continuar, por favor. Y nos cambiamos apenas fenece ¿ya? Listo, doctor. Comienzo. Empieza, Nico. Bueno, buenas noches, doctor García, mis compañeros. Vamos a hablar sobre motoras, neumotoras y EPM. Continúan, por favor. Bueno, el hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio pleural, que es entre la pleura visceral y la parietal, que está caracterizado típicamente por un hematocrito mayor al 50% y la presencia de este hematocrito menor al 50% no descarta igual la presencia de un hemotórax. Continúa, por favor. La etiología del hemotórax es variable, puede ser de origen traumático o no traumático. La hemorragia que conduce a un hemotórax puede originarse en la pared torácica, en la vasculatura intercostal, en las arterias mamarias internas o en los grandes vasos como el mediastino, el miocardio o el parénquima pulmonar. Como dije, tiene origen doble o dos orígenes, que puede ser traumático o no traumático. La traumático es una lesión del parénquima pulmonar, que es la causa más común de todos los orígenes. Es comúnmente pequeña, menos del 10%, y es a menudo autolimitada. Puede ser también dada por una lesión arterial, que es la más común de la arteria intercostal, o una lesión de la arteria mamaria, como le expliqué al principio. Y también puede ser iatrogénica por la colocación de un catéter venoso central, que es bastante común también. Eh, por otro lado están el origen de las no traumáticas, que puede ser por malignidad, medicamentos anticoagulantes, coagulopatías o disección del aneurisma aórtico. Continúa, por favor. Ya, en cuanto a la clasificación, ya. En cuanto a la clasificación del hemotórax, se va a clasificar según la cantidad de sangre acumulada. Es leve, moderado y grave. Leve, menos de 500 mililitros, moderado de 500 a 1500 mililitros y grave, más de 1500 mililitros. Puede ser estable o inestable, con signos vitales dentro de los rangos normales, como frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, e inestable como signos de shock hemorrágico, en los que también se puede evidenciar Shock taquicardia. hipovolémico. Sí, shock hipovolémico. Claro. Continúen, por favor. En cuanto al cuadro clínico del hemotórax, es variable también. Generalmente los síntomas son disnea, dolor torácico de características pleuríticas. Al examen físico se puede ocultar matidez en el hemitórax afectado, ya sea derecho o izquierdo, disminución del murmullo vesicular. Y los signos, que es lo que quería mencionar, signos de shock hemorrágico, hipotensión, taquicardia, taquimia o palidez. Mm. Continúen, por favor. En cuanto al diagnóstico del hemotórax, se realiza mediante anamnesis o exploración física, radiografía de tórax o ecografía torácica. En cuanto a la anamnesis, pues es lo que se comienza con el paciente. Historia clínica, incluyendo antecedentes de trauma, antecedentes patológicos personales, cirugías, exploración física, inspección o auscultación pulmonar, en la que se evidenciaba la disminución o ausencia del murmullo vesicular, percusión del tórax. En la radiografía se puede evidenciar una imagen radiográfica de En la tórax. exploración física, en la percusión del tórax, ¿qué vas a encontrar? Timpanismo, al igual que No, pues. en el neumo, perdón, en el neumotórax se escucha timpanismo y hipersolemnidad.
Estamos en sonorabilidad. emotoras. ¿Qué encuentra en la exploración física? La percusión, esa es mi pregunta. Sara, Se encuentra matidez. matidez, correcto. Siga, Nico. Listo, en el EFAS o ecografía se va a evaluar de forma extendida una ecografía en trauma que permite detectar volúmenes mayores a 500 cc, menores a 500 cc. Y se puede evidenciar, pero en artículos también se puede evidenciar que a veces no es muy confiable la ecografía y dependen más de la radiografía de tórax. Continuamos. En cuanto al tratamiento del hematoras, va a depender de la gravedad o de la situación individualizada del paciente. Puede ser un tratamiento conservador, donde se aplica en pacientes que son hemodinámicamente estables o con un volumen menor a 300 cc. Y el drenaje torácico incluye la aplicación del tubo torácico o toracostomía que disminuye el riesgo de un hematórax coagulado y cuantifica la pérdida sanguínea. La toracostomía, en cambio, está indicada cuando hay un drenaje mayor a 1500 cc en una hora o más de 200 cc en 4 horas. No, Continuamos. no, hay algo está. No, es un ratito, ahí está algo mal. A ver, primeramente, ¿dónde es la colocación del tubo torácico? Paulette también está dentro del, dentro de esta oratoria, ¿no? Del día de hoy, ¿no? No importa, Paulette, responda. O sea, estamos aquí porque han leído, pues no se trata de que venga el compañero y exponga, yo no he venido estudiando absolutamente nada. ¿Cuáles son los criterios para colocar tubo torácico? La acumulación de líquido dentro del espacio. ¿Cómo? La acumulación de líquido dentro de la Criterios, estructura. criterios, criterios. A, uno, 2, 3. Líquido mayor a 500 cc. ¿Es invento suyo o me está dando bibliografía? No, no sé, doctor. Eso, sí, no sé. Brian, Para la colocación del tubo de tórax, la primera pregunta que le hizo, pues es en el segundo espacio intercostal. no, no, no. A ver, entonces, ¿dónde debe ser colocado? Sí hay alguna literatura que te dice segundo espacio intercostal, pero hay un pequeño detalle en el segundo espacio intercostal, que está muy alto y si bien es cierto que hace un tipo de presión negativa, pero si está el hemotoras a nivel de bases pulmonares va a ser un poco difícil su aspiración. El, el lugar donde se coloca, eso no tienen a las finales por qué saberlo. Lo leen, sí, sí hay unas guías que dicen segundo espacio, pero no, la verdad es que no. Ah, Sí, es que doctor, ¿y hay otros Eh, guías que dicen el quinto espacio? No, ¿En qué nivel? Si quinto espacio, la hasta línea el séptimo espacio en línea, ¿qué? en ¿Qué medio, línea? medio anterior, media clavícula. Creo que es. No sé, nada. Sara, Es a nivel del quinto espacio intercostal, justo por delante de la línea medio axilar. en la línea axilar media, del quinto al séptimo espacio, intercostal, línea axilar media. Entonces, ¿cuáles eran los criterios malos? ¿Cuál es el criterio para colocar un tubo de tórax? Julio, Julio, ¿me escucha? Prende eso, préndela. Criterios para colocar tubo de tórax.
No encuentra todavía la información. María Porras. Hola, buenas Hola. noches, ¿me escucha? Y te escucho. ¿Cuáles son los criterios para colocar un tubo de drenaje torácico en un hemotórax? Este viene a ser, esperemos, dice 9292 el quirófano ahorita, quinto piso de Torlomas. Ya, disculpe, doc. Ya todo se lo di al anterior. Disculpe, doc. No, tranquilo. Sería eh, paciente con ventilación mecánica alterada, puede ser pacientes que tengan algún tipo de empiema, puede ser una, ¿qué sería? Eh, un Bueno, yo tipo les de voy a derrame decir. pleural. No, 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 no. A ver, estamos hablando de hemotórax. El criterio para poner un tubo torácico, ustedes saben que el hemotórax, como lo comentó la compañera Nicole, se divide en leve, moderado y grave, ¿no es cierto? Leve hasta 300 cc aproximadamente, moderado hasta 500 y más de 500 ya es grave. No vas a esperar que sea grave para, para poner un tubo de tórax. Si yo ya en un volumen, porque no todos los pulmones tienen la misma capacidad, tienen el mismo volumen, tienen la misma capacidad de volumen. Si yo veo un paciente que tiene por, qué sé yo, una ruptura de una arteria importante, rama de la mamaria interna, por cualquier motivo, póngase usted un trauma cerrado de tórax y tiene 200 cc y ese paciente está con signos vitales inestables, ese paciente y veo una radiografía de tórax que está más o menos con unos 200 y 300 cc, no puedo hacer tratamiento conservador. Coloco un tubo de tórax. Y aquí viene otra. Hago una toracotomía mínima. ¿Qué es toracotomía mínima? O toracostomía que indican ahí. Es colocar un tubo de tórax y ver si con lo que drena, más obviamente dreno y doy solución salina, el paciente logra expandir sus pulmones. De no ser el caso, lo que indica ahí esas vías de la ATLS es cierto. Eh, es más de 100 cc por hora y por 4 horas. Cuando eso ocurre, usted tiene la autoridad para decir al que está de guardia, hay que hacer una toracotomía ampliada, hay que abrir el tórax. La toracostomía o toracotomía mínimamente invasiva o colocación de tubo de tórax no sirve cuando usted en el drenaje tiene más de 100 cc por hora y por 4 horas. La otra es cuando hay un drenaje abrupto de 1500 cc en una hora, pero 1500 cc en una hora te lleva un shock. Y acá le han puesto más de 200 cc hora en 4 horas, sí. Es más de 100, ¿ves? Más de 100 cc en hora en 4 horas. Eso está correcto, el drenaje torácico, pero cuando ya llegamos a 200 cc, pues, puchica, ahí no es el tubo de toro, lo que necesita es una toracotomía ampliada. No necesita un drenaje torácico. Yo discrepo eso ahí completamente. ¿Cómo va a creer que un paciente ya lo tengo ya chocado con 1500 cc y le voy a hacer un drenaje torácico, una toracotomía? Imposible, ese criterio de toracotomía ampliada, no de toracotomía mínima. Siguiente, haga el favor. Ya pasamos de expositora, Nicole. La verdad no las he contado, déjeme ver. Vamos con la siguiente expositora, no importa. Ya está bien. Hola, doctor, buen día, ¿me ve? Buenas noches. Buenos días, No sé si me ve, estoy al celular. sí sí te Es que veo. no puedo conectar desde mi computadora, no sé qué le O- pasa y ahorita voy a tratar de ver todo aquí en el celular. a ver, Ya. Continuando con las complicaciones del hemotórax, tenemos que una de ellas es el hemotórax retenido,
También tenemos al empiema y al fibrotórax. Con hemotórax retenido nos referimos a la acumulación de sangre en al menos un tercio del espacio pleural que no ha podido ser drenado, pero esto sucede 72 horas después de haberse realizado una toracostomía. En cuanto al empiema, O colocación de tubo de tórax, para hacerlo más claro, ¿no? Porque van a pensar que toracostomía es hacerle un huequito en el tórax y drenar, no es así. Cuando hablemos de toracostomía, hablemos de colocación de tubo de tórax, ¿ok? Ya. ok, ya, el empiema, que eso lo vamos a ver más adelante, pero esto es una complicación del hemotórax retenido debido a la contaminación bacteriana de un hemotórax. O sea, esto es como que el producto final de, eh, o sea, de un antecedente, que es en este caso el hemotórax, porque es la contaminación bacteriana, ya es cuando encontramos pus dentro del Sí, espacio sí, sí. pleural. Y Sí. sí, igual este tema va a ser hablado más adelante. Y el fibrotórax, que este va a resultar de la organización eh, de las capas fibrosas de la pleura. O sea, es como que la fibrosis la, de la pleura. Y esto nos va a conducir a una telectasia y a una función pulmonar restrictiva. Siguiente, por favor. Ya, ahora Siga, cambiamos al neumotórax. siguiente tema, que es el neumotórax. ¿Y qué es el neumotórax? Pues esta sabemos que es una afección médica en la que vamos a tener en la que el aire va a entrar al espacio entre el pulmón y la pared torácica, que este es el espacio pleural, y lo que va a provocar es un colapso pulmonar, ya sea parcial o total. La acumulación del aire va a ejercer presión sobre el pulmón y por ende va a hacer que este colapse. ¿Qué tipo de presión hay dentro de la cavidad torácica? Siguiente, ¿Positiva o porfa. negativa? Lisette, ¿qué tipo Negativa. de presión negativa? Siga. Es negativa, sí. Sí, Bueno, siga. ya. Definición. Como tipos y definición, ya sabemos que es la entrada de aire en el Ya, ok, espacio listo. pleural, Tipo de lo que va a neumotórax. hacer que haya una pérdida de presión. Si tenemos el neumotórax espontáneo y el neumotórax traumático, por el momento. El neumotórax espontáneo, va a ocurrir sin una causa aparente y vamos a tener que se divide en primario, que es cuando no hay una enfermedad pulmonar subyacente, y uno espontáneo secundario, en la que vamos a tener que la persona tiene enfermedades pulmonares preexistentes. Y, ¿Cómo cuáles? y el ¿Cómo cuál? neumotórax traumático es Dime, ¿qué enfermedad te puede dar un neumotórax espontáneo que no sea una EPOC? que no sea EPOC. Ujú. Eh, VIH, doctor. el Mande, VIH, VIH decían. VIH. Un Siga. enfisema, un enfisema, Sarcoidosis también decían. una Y ruptura que no de... sea EPOC, dije. Que no sea. Claro, usualmente las rupturas de bulas son enfisematosas, ¿no? Ujú. Por eso dije que no sea EPOC, dije. Siga. Por eso me está bien la respuesta que me dicen pacientes con HIV. sí. Continúe Ya, bueno, con y el el neumotórax traumático, bueno, es traumático. resultado Ajá. de una lesión. Sí, tenemos que el neumotórax traumático, pues, es resultado de una lesión torácica. Este puede ser por una lesión penetrante, ya sea por o sea, como una herida abierta o un trauma cerrado, como un golpe. ¿Cuál es el, ¿Cuál es el elemento anatómico importante para indicar que un trauma sea penetrante de tórax y haya un o un hemotórax? ¿Alguien sabe? Una Es el fractura elemento. total. ¿Cuál es el elemento anatómico que indica que existe un neumotórax o un hemotórax o que hay penetración a la cavidad pleural? ¿Cuál es el elemento anatómico? Un enfisema. Cuando hablamos de trauma abdominal,
Así tiene trauma abdominal abierto y trauma abdominal cerrado. ¿Qué lo hace abierto y qué lo hace cerrado? Igual, al neumotórax traumático dice abierto y cerrado. ¿Qué lo hace abierto y qué lo hace cerrado? ¿Cuál es el elemento anatómico que infringe, que daña para que sea abierto? La, ple- Mande, no le escucho. la pleura. ¿Cuál pleura? La Hay dos pleura pleuras, ¿no? visceral. Sí, sí. La visceral Hay y la dos pleuras. parietal. Ajá. Ya, ¿cuál pleura? La visceral. No, pues no es adivinanza, pues. Pero, Es la pleura parietal. La pleura visceral está íntimamente en contacto con la víscera. Es la por un, pleura parietal. Y ahí ajá, se hace una cavidad, se hace una cavidad ahí y se forma el neumo o el hemotórago. Usualmente la pleura parietal y la pleura visceral están en íntimo contacto, así como están en contacto el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Entonces, cuando hay penetración en el caso del abdomen, del peritoneo parietal, se hace trauma abierto de abdomen. Y en trauma abierto de tórax, cuando hay penetración de la pleura parietal. Eso es un conocimiento que nunca se deben de olvidar en la vida de médicos. Anoten, mi sugerencia es que lo repitan unas 20 veces lo que les estoy indicando para que no se olviden, porque esto es básico. Sigue el siguiente diapositiva, por favor, Lisette. ya. Vamos. Bueno, ahí están las causas. Causas de neumotórax. En el primario, el, el hecho de fumar, el síndrome de Marfan, el embarazo y como algunas de las espontáneos secundarios, EPOC, asma, tuberculosis, fibrosis quística, sarcoidosis, VIH con neumonía por neumocitis. Y bueno, del neumotórax traumático, pues el trauma penetrante o contundente por cualquier tipo de arma. Y el iatrogénico, esto es cuando se realizan como biopsias pleurales, la punción pleural, la ventilación con presión positiva y un cateterismo de grandes venas. Siga, No hay, siga la otra diapositiva, por favor. uy, Dios mío. Bueno, tenemos a los factores desencadenantes y tenemos causas espontáneas y causas traumáticas. Esto es prácticamente como que el resumen gráfico de lo que se habló, porque, bueno, tenemos que en causas espontáneas tenemos que el aumento del volumen de aire, la formación de bulas o flictenas que van a romperse y aquí pues el aire sale del interior del pulmón, lo que va a causar que este pase a la cavidad pleural y la va a llenar de aire. Y esto va a provocar el aumento de la presión pleural y la disminución del volumen pulmonar y que esto nos lleva a un colapso pulmonar en la que tenemos un desplazamiento del mediastino y la disminución del retorno venoso. Pero también vamos a tener la disminución de la capacidad de Mira, almacenamiento de aire aquí lo y aquí importante, vamos a escúcheme, tener la triada de escúchame un Gallagher. ratito, Lisette, escúchame un ratito. Aquí lo importante entre los factores desencadenantes, entre las causas espontáneas y las causas traumáticas, es que las causas espontáneas, las lesiones vienen de adentro hacia afuera, es decir, van del parénquima pulmonar que rompe o lesiona la pleura visceral, ¿sí? Y hace un nuevo espacio, hace el espacio pleural, lleno de aire o lleno de aire, perdón, en este caso, ¿sí? Mientras que en las traumáticas, el aire viene de afuera hacia adentro por la ruptura de la pleura parietal. En los dos son hemotórax, sino es que el mecanismo es diferente. Mientras en la primera se rompe la pleura parietal, que es de afuera hacia adentro, en las causas espontáneas se rompe la pleura visceral, que va de adentro hacia afuera. No sé si me explico. Sí.
Marlon, ¿sí me comprendió? Sí, doctor. Ya. Sigamos con la siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos Ok. síntomas y signos clínicos. Aquí la sintomatología va a ser variada. Bueno, en el examen físico vamos a tener taquipnea, expansión pulmonar asimétrica o la triada de Gaillard, que, bueno, se presentó anteriormente. Sí, Pero pero ¿qué no me también lo vamos a dijiste. presentar? No me dijiste Eh, cuál es la tríada de Gailar. ¿Cuál es la tríada de Gailar? sí, puedes ponerla. No, no, tiene que saberla. Sí, está atrás. ¿Cuál es? Ahí tenemos la Ay, ay, como hipersonoridad, que la bien no ausencia de sabemos todo. vibraciones vocales Cámbiate, por y favor, la Brian. disminución. Brian, cámbiate cambiémonos de código ahorita y entremos nuevamente al Zoom, ¿ya? Ya, Ya. Listo, Doc, listo. Ok. listo. Ya, ya está grabando. Así ahorita en este momento está grabando. Bueno, continuando, seguimos con el dolor torácico, que aquí vamos a tener unas características pleuríticas. ¿Y cuáles van a ser estas? Pues vamos a tener un dolor agudo y punzante en el pecho y este va a empeorar con la respiración profunda o incluso en tos. También vamos a tener la dificultad respiratoria, que es la disnea, y aquí vamos a tener la sensación de falta de aire, la sensación de ahogarse, incluso cuando la persona está en reposo. Bueno, tos, que va a ser una tos ya sea seca o productiva, y esta va a estar acompañada pues de dolor de pecho, de dolor torácico, como ya se había mencionado. La fatiga, va a haber una sensación de agotamiento o debilidad, y también vamos a tener síntomas como cianosis y enfisema subcutáneo en algunos casos. Me crucé la cara. Siga, siga. Siguiente. Bueno, ¿cuál va a ser el diagnóstico y el examen complementario? El diagnóstico va a basarse en la historia clínica del paciente. Aquí vamos a tener la exploración física y las pruebas complementarias como la RX de tórax, la tomografía y la ecografía también nos van a ser de gran ayuda. En la radiografía que vamos a encontrar, pues es el examen de imagen más común y esta va a mostrar la presencia de aire pues, en el espacio pleural. En una TAC, esta nos va a proporcionar imágenes más detalladas y esta va a ser útil para evaluar en sí la gravedad del neumotórax y otros problemas que sean adyacentes a este. Y pues en un ECOFAST, bueno, sería solo un FAST, que ya está implícito en el FAST, eh, e- esta nos va a ayudar a determinar la presencia, o sea, cuán extendido está el neumotórax. Eh, especialmente en los casos de neumotórax a tensión. Ujú. Siguiente. Ya. ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Pues hay algunas patologías que nos dan síntomas similares, como la neumonía, el infarto miocardio y la embolia pulmonar. Aquí vamos a tener, bueno, si podemos ver la tablita, eh, los síntomas que nos presentan son casi similares y el diagnóstico es lo que nos, o sea, el diagnóstico, como lo digo, la técnica de diagnóstico es lo que nos va a hacer el diferencial de esto. En una neumonía tenemos asimismo fiebre, tos con esputo, dolor en el pecho, al igual que en un neumotórax, y para esto pues lo vamos a descartar pues con una RX de tórax. En el infarto miocardio también vamos a tener dolor de pecho, sudoración y náuseas, y pues este va a ser descartado mediante un electrocardiograma. Y en la embolia pulmonar, pues también tenemos dificultad respiratoria, dolor en pecho, tos, pero esto va a ser descartado con una TAC y con análisis de sangre. Siguiente. Explíqueme, quiero que me explique, habló hace un momento sobre el neumotórax a tensión. Sí. Sí, ¿cuáles son las causas? Mm, mm,
Julio, ¿cuáles son las causas? Obviamente el trauma torácico es una, ¿no? Pero hay una muy común, es la ventilación mecánica con presión positiva. Sí, eso, doc, la hiperpresión intratorácica. Sí, esa es la, esa es la, Sí, que me esa es va la, el audio. la principal y se ve mucho, se ve bastante en las unidades de cuidados intensivos. Continúa Lizeth. Oye, le toca a Sara. ¿Cuántas Sí, diapositivas te quedan, Sara? Sara. Ya le digo, doctor. Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ya, vamos. ¿Sigo yo? Sí, gracias. Ya. Bueno, entonces, continuando con el tratamiento del neumotórax, este puede ser clínico o puede ser quirúrgico. En cuanto a la determinación del tratamiento, esto va a depender de la gravedad y del tipo de neumotórax que presente el paciente. En pacientes que tienen un neumotórax leve o pequeño, menor a 2 centímetros, el tratamiento de elección es el tratamiento conservador, que consiste más que nada en la observación del paciente y, por supuesto, en la administración de oxígeno. En casos de neumotórax más graves, lo ideal el tratamiento de elección es, en cambio, la colocación de un drenaje pleural con un tubo torácico o, por último, una intervención quirúrgica. Recuérdenme, cómo se llama el aparatito ese que tiene las tres bolitas para ascender? ¿Cómo es que se llama? Es Trifloc, Trifloc creo que es el nombre. Trifloc, exactamente. Trifloc. Dentro del tratamiento conservador va el Triflox. Uh-huh. Ajá. Siga, continúe. Siguiente. Sí. Hablando de las complicaciones del neumotórax, una de las complicaciones principales en un neumotórax simple es el neumotórax a tensión. También se puede producir una infección debido a que hay un mayor riesgo de que ocurra justamente debido a los traumas penetrantes, hay un mayor riesgo de que haya una infección pulmonar. Y por último, también se puede producir una dificultad respiratoria ya de carácter crónico. Siguiente. Por último, tenemos que hablar del empiema, también conocido como piotórax, que consiste o se define más que nada en la acumulación de un líquido purulento en la región, en el espacio pleural. A ver, Siguiente. una corrección para todos, para todos. A ver, somos médicos, está bien que tú le digas que es la acumulación de pus en la cavidad pleural, ¿cierto? A alguien que no es médico. Pero para nosotros ya sabemos lo que es empiema, ya sabemos lo que es neumotórax y sabemos lo que es hemotórax. No hay necesidad de explicarnos, a no ser que puchica, no sé, o sea, digo yo, no creo que eso, no creo yo que eh, eso se ha de presentarlo. Conociendo qué es conociendo lo que es el empiema, vamos a iniciar nuestra exposición. Yo lo primerito que pusiera es quién fue el primer individuo o de qué palabras viene la palabra empiema. Eso, por ejemplo. Entonces, que viene del griego, del latín, del arameo, de dónde, empezando por ahí. Quién fue el primero, dónde fue la primera vez que se usó este término? ¿En dónde fue? En Roma. Estaba en los papiros de Eber escrito en la empiema. ¿Sí me explico? Eso es importante, más que el concepto o la definición, que sí la sabemos. Yo no creo que haya ahorita alguien que no sepa lo que es un empiema, ni lo que es un neumotora, ni lo que es un hemotora. El resto sí está bien, todos los que han hablado, está bastante aceptable. Pero yo quiero que tengan en cuenta esto. Cuando ustedes empiecen y hablen con médicos sobre la empiema o sobre lo que ustedes piensen, y son cosas obvias que sabemos, empiecen siempre con el, de dónde viene la palabra empiema. Entonces ustedes le están diciendo al auditorio, le están diciendo a ustedes el significado.
y empiecen siempre indicando el antecedente. Busquen ustedes, les doy la oportunidad que busquen, menos los de guardia. Busquen cuándo fue la primera vez que se diagnosticó el empiema. ¿Quién fue el primero que dio la palabra empiema y de dónde viene el empiema? Vamos, busquen. Ya lo tengo. Yo lo tengo. ¿Quién es? Ya lo tengo. Lisette, la chica 10. Ah, chica 10, espérate, chica 10. Dígame. A ver, aquí dice, la primera descripción de una infección pleural data 3000 años antes de Cristo y fue realizada en el Antiguo Egipto por el sacerdote Imhotep. Excelente. Corresponde a Hipócrates de Cos, 460-377 antes de Cristo, hace ya más de 2400 años. Ajá. Y la descripción del enfisema pulmonar, su diagnóstico y la terapéutica, también realizó la necesidad de postular el drenaje intercostal. Perfecto. Mira, qué Asimismo, bonito, notó ¿no? que la salida de Está bien, material. Mira, eso que Okay. están hablando, mira, eso que están hablando es importante, que se debe, yo no sé si lo consideraste eso, Sara, pero nadie me ha hablado de historia que es importante poner siempre. Mira, el término empiema proviene del griego empiema, que significa pus en el interior. Aunque la condición ha sido reconocida desde la antigüedad, el uso formal del término se documenta en textos médicos antiguos. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, nos estás diciendo el concepto, pero al mismo tiempo nos estás indicando de que proviene del griego empiema. Adicional, y luego hablas de la historia. Así deben de ser siempre todas sus presentaciones ante los médicos. ¿Sí estamos claros? Les corrijo también, les corrijo no solo el fondo, sino la forma también. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Ya. Sí, Sara. En cuanto al proceso fisiopatológico, vamos a tener que hay 3 etapas en el desarrollo de un empiema. En primer lugar, en la primera fase tenemos un exudado simple, es lo que se conoce como la fase exudativa. Posteriormente, este evoluciona a una fase fibrinopurulenta, donde ya hay infección del líquido pleural, y por último está la fase organizativa, que es cuando ya hay la formación de líquido purulento. Siguiente. En cuanto a las causas del empiema, la causa principal son las infecciones, generalmente la neumonía, pero también tenemos otras causas como las neoplasias, entre las que se incluyen la metástasis, el mesotelioma o los linfomas. Tenemos las infecciosas, como ya mencioné, la neumonía, también pueden haber empiemas de causa viral. Tenemos las colagenopatías, las vasculitis, patologías abdominales, traumáticas como los neumotórax o los hemotórax, y por último, misceláneas, otras causas diferentes de ¿Cuál es empiema. Sarita, cuál es la colagenopatía que causa empiema? Usted está diciendo colagenopatía, ¿sí? ¿Cuál es la que se destaca en causar empiema? El lupus eritematoso sistémico. El lupus, sí, sí. Otra. La artritis reumatoide. La artritis Sí, sí, reumatoide. sí, 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 sí. Esa es la primerita, la artritis reumatoide, no se olviden. Sí, no se olviden, no se olviden. Siguiente. La primera es la artritis reumatoide. Siga, Sarita. En cuanto a los síntomas y el diagnóstico, va a depender, el cuadro clínico va a depender de la fase evolutiva en la que se encuentre el paciente, pero generalmente vamos a ver los signos clínicos de infección. Tenemos fiebre, tos, también puede haber dolor torácico, principalmente también hay disnea.
En cuanto al diagnóstico, se pueden incluir pruebas complementarias como la radiografía de tórax o la tomografía computarizada, y algo importante también es el análisis del líquido pleural, aplicando los criterios del Light. Siguiente. En cuanto a los tipos de empiema, tenemos que si se presenta, es un empiema de evolución rápida que ha ocurrido antes de las 4 primeras semanas, es un empiema agudo. Posterior a esto se considera como un empiema crónico, y cuando ya hay presencia de abscesos o de fístulas, estamos hablando en cambio ya de un empiema complicado. Siguiente. En cuanto al tratamiento, el primer punto es realizar un drenaje de líquido purulento con un tubo de tórax. También se debe de agregar una antibiótico-terapia. También puede añadirse medicamentos antiinflamatorios, más que nada para el dolor y la inflamación, obviamente. Y por último, la cirugía en casos ya complejos, como por ejemplo los empiemas con abscesos o fístulas. Siguiente. Estos son los procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar en el caso de tener un empiema. En primer lugar está la toracotomía, también se puede realizar una decorticación. Y por Sarita, último, Sarita, ¿cuál es la bacteria más frecuente en el empiema? el Streptococcus ¿El estrococos qué? pneumoniae. ¿Y de ahí? ¿Cuál más? Eh, Staphylococcus aureus. Ajá, continúa, está bien. El Siguiente. estafilococo aureus, sí, siguiente. Siguiente. ¿Qué es la decorticación, Sarita? Es de retirar el tejido, en este caso la capa pleural, que ¿Cuál está capa pleural? justamente la parietal, porque es la que suele verse involucrada, es la que se involucra en Sí, él. está bien. Siga. En cuanto a complicaciones, tenemos, por supuesto, al ser un proceso inflamatorio infeccioso, principalmente tenemos la neumonía, se puede producir también una pericarditis, meningitis en casos más graves, e incluso puede llegar a producirse una osteomielitis. Brian, ¿cómo se produce la meningitis por un empiema? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo sería que el patógeno avance por vía sanguínea y cruce la barrera hematoencefálica. Produce la barrera hematoencefálica a través de la sangre. Sí, Sí. correcto. Sigue, Sarita. Siguiente. Sí. Ok, Y eso sería todo. ok. Bueno, yo en lo que estoy viendo respecto a las publicaciones de las diapositivas, me parecen que son muy buenas las formas. El fondo falta bastante todavía que corregir. Hoy les hice una observación de forma y de fondo, principalmente cuando hablen de lo que sea. Hablamos, por ejemplo, de abdomen agudo, que ya les va a tocar hablar. Hablan de la historia del abdomen agudo, ¿sí? No digan que el abdomen agudo es inflamación de las membranas, principalmente del peritoneo parietal, que puede ser traumático, infeccioso. No, no, de eso ya sabemos. O sea, quien no sabe estamos jodidos, ¿no? Entonces, pero sí me puede decir que viene, el abdomen agudo viene diagnosticándose, está en los papilos de Smith, que por cierto, Smith no es el de los papiros, sino que fue el que compró los papiros, pero tiene los papiros de Smith, eh, y vienen con algo de historia, ¿sí? Y de ahí en adelante la evolución. Y si quieren hablar siempre la etimología de la palabra, para no ofender, porque, bueno, aquí estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje,
que está bien, a mí no me ofende, pero en el futuro ustedes son médicos y sí pueden pues decirle, bueno, pues usted qué cree que no sabemos lo que es un abdomen agudo, un empiema que nos viene a decir aquí el concepto. O sea, sí me explico, ¿no? Sí estamos claros en eso, ¿no? Ajá. Entonces, estas cosas son importantes justamente para ir puliendo. El día viernes no va a haber no va a haber el proceso y ahí nos conectaríamos el día lunes con María Porras. ¿Qué teníamos? Déjame ver, ¿qué teníamos, María? Manejo de sondas, tubos, eh, sondas, tubos, toracostomía también, Doc. No, no es que eso está dentro del tubo, pues. Hola, Sonda, tubos, es sondas, tubos y drenaje. hola. Sí, me escucha, es sondas, tubos y drenajes. Son